Listo. Vamos a hablar sobre la adicción en las pantallas, el efecto de las pantallas en el cerebro y vamos a comenzar con algo general. ¿Qué me refiero a general? Es a qué nos referimos con pantallas y en el cerebro en general, repito, adulto, viejito, lo que sea, niño, bebé, lo que sea, ¿qué hace al cerebro? ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a ver. Bien. Para eso entonces ya les dije, voy a compartirles un audio. El primer audio va a ser sobre una pregunta, o sea, busquen la respuesta a esta pregunta que les voy a dar, que es, ¿quién es la persona que está hablando? No van a escuchar su nombre, pero sí van a oír o sea, quién es, qué hace, cuál es su profesión, incluso por el acento que tiene, ustedes van a saber cuál es su nacionalidad. ¿Ok? Entonces, comenzamos con la primera parte. Supongo que nadie más tenía preguntas, ¿verdad? Si no, las pueden hacer también. Por favor, mucha atención y díganme quién es o qué es lo que hace como profesión. Y obviamente su nacionalidad va a ser muy obvia. A ver. Psiquiatra hablando a directivos y a empresarios. A mí me gusta, soy hija y nieta de psiquiatra, investigar el comportamiento humano. Voy observando lo que va sucediendo en el mundo emocional, en el cambio en la población, e investigo qué subyace, qué va pasando, buscando las bases humanistas, biológicas, neurocientíficas del ser humano. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Facilísimo. Nacionalidad, por favor. ¿De dónde será esta persona? España. Española. Exacto. Muchas gracias, exacto. Es española, es una señora española, ¿alguien entendió quizás su profesión? ¿Hermana Melinda? No vi ningún video, solo hubo audio, ¿es correcto? Sí, es solo audio. Ok. ¿Alguien entendió quizás su... Hija, nieta y psiquiatra. Bien, claro, sí. Exacto, hija, nieta de psiquiatra y ella también es psiquiatra. Entonces estamos hablando, por si les interesa, y les voy a dejar igual el link entero, es de Marian Rojas Estapé, muy conocida española y justamente psiquiatra e investigadora, y no sé si escucharon todo lo que a lo que ella se dedica, o sea, no es solo, digamos, psiquiatra general, sino ella está bastante inmersa o dedicada a las investigaciones, muchísimo con evidencia científica. Entonces, justamente eso quería traerles porque esto de las pantallas tiene justamente eso, o sea, tiene una evidencia muy clara. Ok. Y todo el comportamiento humano, ciertamente. Ok, vamos a escuchar entonces unos 30 segundos más y quisiera que presten atención y traten de responder estas otras preguntas. Ella va a hablar de una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Necesito que ustedes escuchen o encuentren de qué hormona ella siempre habla. ¿Esta hormona se trata de qué? ¿Qué va a decir de esta hormona? Y si su efecto, o sea, lo que produce esta hormona, será solamente un efecto aislado, como que así, no sé, ¿no? Le afecta a los brazos, le afecta a la cara, le afecta, no sé, ¿no? A una parte nada más, o le afecta a todo el cuerpo. A ver qué escuchan. ¿Ok? ¿Qué hormona siempre habla esta chica? ¿De qué hormona? ¿Hormona de qué? ¿Y cuál es su efecto? ¿Ok? ¿O cómo es su efecto? Muy bien. Atención entonces, ahí va. Para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto. Si uno va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Bien. A ver, primera pregunta, dije, ¿de qué hormona esta señora siempre? Cortisol. Cortisol, muy bien, hermana Vicky. Cortisol, ¿qué es el cortisol?
es una hormona, ¿no? Dice que produce, cuando está elevado produce estrés, ¿no? Bien, Sube ajá, el cortisol, pero esa hormona interactúa con todo el cuerpo, ¿no? bien, hermana Vicky, exacto. Eso es de lo que ella siempre habla y van a encontrar un montón de videos de esta señora hablando del cortisol, ajá, que es la hormona, a ver, que se va a dar en el momento de estrés, en el momento de amenaza, y justamente lo que usted acaba de decir, hermana Vicky, el efecto es en todo el cuerpo. No es que me afecta, no, solo me afecta mi mano, mi cerebro, no, es todo el cuerpo que va a ser afectado por el cortisol. Ahora vamos a escuchar en qué momentos exactos se va a activar esta hormona, qué pasa cuando hay demasiado cortisol en nuestro cuerpo y si estamos en una época de bajo cortisol o alto, o sea, una época que nos produce bastante cortisol o que estamos bajos de cortisol. ¿Ok? Bien, vamos con eso. Esta vez va a ser un poco más largo el audio, así que mucha atención. Repito las preguntas. ¿En qué momento se activa? ¿Qué pasa si hay demasiado? Y si estamos en una época de bajo o de alto cortisol. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema, porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho, es el 91,6%. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Si pensamos en la pandemia, donde todos hemos tenido miedo, y el miedo cambia nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, todo nuestro organismo y nuestra mente se han transformado. Es decir, yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Esta hormona toma las riendas de mi cuerpo y empieza a cambiar mi cuerpo y mi mente. Se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me cambia el aparato intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda. Es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y, por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, no duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante 5 años me he dedicado a investigar el cortisol, cómo bajar el cortisol, porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Primera pregunta, hermanas, ¿en qué momento se activa esta hormona? Se activa cuando hay momentos, ¿no? De preocupación, de estrés, qué sé yo, o Bien, momentos que el cuerpo responde, pues, ¿no? Pero todo está en la mente. Hay momentos, digamos, puede ser como dice la señora, ¿no? Porque le hayas retirado el trabajo, se haya ido el trabajo, o por alguna mala noticia, ¿no? Ahí comienza a subir el cortisol y ahí cambia todo. O sea, nuestro cuerpo comienza a responder de distintas maneras, con dolores, ¿no? En el cuerpo, con irritación, irritable se vuelve la persona, no puede dormir, ¿no? Tiene falta de sueño y muchas cosas más. Yo no sé si la hermana Vicky ha visto antes este video, No, pero qué buena nunca, retención, hermana, que no lo he tiene. visto, sino que me voy imaginando. Está Así buenísimo. Sí, sí, muchas gracias. más o menos. Justamente, ajá, gracias, hermana. Y lo que justo le decía a mi mamá y o sea, lo que sorprende es que esta hormona no se va a activar solo en la amenaza real, ¿no? Lo que decía la señora, sino incluso en la que imaginamos. O sea, ¿qué pasa si ahí ya mi cuerpo está generando esta hormona? Y es muy fuerte, es feo. Entonces, lo último, la tercera pregunta sería, ¿es que estamos viviendo en una época de bajo cortisol, o sea, que produce bajo cortisol, o estamos en una época en que estamos probablemente llenos de cortisol cada 5 segundos? ¿Que alguien entendió algo de eso? Creo que estaba hablando que estábamos intoxicados de cortisol. Exacto, yo vi. E intoxicado se refiere a que estoy llena, o sea, está todo mi cuerpo en continua producción o estoy llena de esta hormona. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las pantallas? O sea, ¿qué tiene que ver este cortisol con las pantallas? Porque, ok, me estás diciendo que por mi estrés, que por cierto, Dios ya nos dice algo al respecto, pero bueno, lo dejamos de un lado un ratito.
me dices que por este estrés o por estar pensando en todas esas amenazas que pueden pasar futuro, presente, pasado, lo que sea, se produce esto en mi cuerpo y estoy llena de ello, ya, pero ¿qué tiene que ver con la pantalla? Y ahí es donde entra este problema, ¿ok? Entonces van a escuchar unos 20 segundos, 25, en donde va a hablar sobre la relación de esta hormona con el hecho de las pantallas, de la existencia de las pantallas. Entonces, por favor, mucha atención también en esta parte. La única pregunta que les hago es eso. ¿Qué relación tiene esta hormona del cortisol con las pantallas? Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis. ¿Cuáles son las vías de escape? Y ahí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol. Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia. Y esto es clave. ¿Cuál es la relación, hermanas? ¿Entre el cortisol y las pantallas? La pantalla nos alivia, dice, pero no, medio raro porque eso produce tanta cosa. Si uno recibe algo, una imagen, y hay personas que están dando vueltas su cabeza en esa idea, ahí es donde a veces se produce el pico elevado de cortisol. Y ya sabemos que va direccionado en todo el cuerpo y cada parte del cuerpo responde a veces mal, con enfermedades, con tanta cosa. Muchas Bueno, gracias, hermana Vicky. Igual, eso es perfecta lo su que pregunta. digo. Ajá, perfecto su perspectiva porque como algo que está, como algo que tiene tanto estímulo o que nos da tanto estímulo puede producir alivio. Ahora, estamos hablando a manera de ciencia, ¿ok? De nuestro cuerpo. Esto es a nivel cerebral, a nivel de hormonas, de lo que literalmente se prende en tu cerebro, produce tu cerebro. Quisiera bastante remarcar eso porque no es que tu ser va a encontrar alivio espiritual en el celular. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de mentalmente orgánica, en tu organismo, tus hormonas, todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Entonces, justamente, hermana Vicky, me encantó que dijera, no lo entiendo, no me parece que sea el celular por tantas cosas que se puede ver. Pues extrañamente, esto es lo que produce el celular en nuestro cerebro. Ahora, vamos a escuchar bastante más, ¿ok? Así que aquí es donde vamos a entender a qué nos referimos con pantallas, qué hormona es la que va a producir la pantalla, porque el cortisol se produce con todo este miedo, no sé, con el estar pensando, con el estrés, con la amenaza que yo imagino, se produce cortisol. ¿Qué hormona se va a producir al yo coger mi celular? Al yo coger mi tablet, al yo coger mi laptop, a entrar a lo que se va a llamar redes, pantallas, lo que vamos a explicar qué es pantallas, o la chica va a explicar qué es pantallas. ¿Cómo se llama esta hormona? ¿Qué es? ¿Okay? Traten de entender qué es y a qué compara la adicción a esto. ¿Okay? Vamos a encontrar una comparación. Por favor, mucha atención nuevamente. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo, y lo siento. El cofundador de Facebook, Sean Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido, el ser humano necesita sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta, y la gente te comenta, y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla, en esta primera parte, la pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, WhatsApp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos, es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido que tiene
un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después. El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Hermanas, ¿pudieron escucharlo? La dopamina. Sí, la dopamina es Okay. la hormona del placer. Ok, espérenme, pasito a pasito vamos a hacer, solamente que alguien nos dijo que no se escucha, que ya no se escuchaba, pero sí hemos logrado escuchar hasta el momento que yo le puse pausa. Sí. Ok, Yo entonces, Sí, se escucha. vale. Ok, entonces puede ser que sea el internet del otro. Ok, entonces primero vamos paso a paso. ¿A qué se refiere con pantallas? Cuando estamos hablando de pantallas, ¿qué son? También puede ser las redes, ¿no dicen? Ok, la hermana Vicky dice redes, Jessica. también mencionó los noticieros. Redes, Ajá. el, Facebook, el- el- Vamos a hablar todo del lo que es celular, redes. aplicaciones que encontramos en el celular, ajá. Acaban de decir las redes, WhatsApp, por ejemplo, que algunas veces se piensa que no, eso no es una red porque escribo mensajes. Ahí También vamos a meter ahí videojuegos también para tener en cuenta porque esto es tanto para nosotros como para los niños. Así que videojuegos entran en cuestión de pantallas. Y si se dan cuenta, casi siempre es todo lo que vamos a poder utilizar o encontrar en una tablet, en un celular, en una laptop. ¿Por qué hago la distinción con la última pantalla que faltaría, que es el televisor? Porque en otro audio ustedes van a escuchar la diferencia. ¿Ok? ¿Qué pasa en nuestro cerebro con un televisor, frente a un televisor, frente a una laptop, tablet, smartphone, que es tu celular inteligente, todo eso? ¿Ok? Bien, ¿qué hormona produce esto? Las pantallas, ¿qué produce? la dopamina, la Bien. hormona del placer. Yo vi los labios de Ginny también que dijo dopamina. Muy bien, Ginny. Muchas gracias. Sí, hermana Vicky, exacto, la dopamina. Que es, muy bien, la hormona del placer. No es que la dopamina sea mala, ¿ok? Por favor, se entienda, la dopamina no es que, oh, mi cerebro tiene dopamina, no, ya no. Vamos a ver justamente qué es lo malo en esto de dopamina. ¿Y a qué compara? ¿A qué la compara? ¿A qué comparación hace esto? La droga, la compara con una droga. Uh-huh, exacto. Gracias. ¿Y por qué quisiera hacer esto muy claro? Porque en eso estamos. Tenemos en nuestras manos una nueva droga. No nos damos muchas veces cuenta, pero incluso ha sido creada para eso. Y por eso por eso cuando yo empecé a ver todo esto, que a mí me pasó de descubrirlo en francés, me quedé choqueada, ¿no? Me quedé impactada por la información, porque es algo que pasa en el nivel cerebral. O sea, uno ni cuenta se da y ya estoy cogiendo más de la cuenta en mi celular. Ya estoy buscando ese alivio en mi celular, alivio físico, o sea, estoy buscando que mi cerebro se calme y cojo el celular, cojo la tablet, cojo YouTube, cojo Facebook, Instagram, TikTok. Y hermanas, ustedes quizá conozcan solo WhatsApp, qué sé yo, algunas de ustedes conocen solo WhatsApp. Sus nietos, sus hijos tienen ahora el doble, triple de aplicaciones. O sea, yo quizá, sinceramente, me mantengo con Facebook e Instagram porque los otros no me gustan. Pinterest, para mí Pinterest es mi perdición. ¿Ok? He escuchado en mis alumnos algo de 10, 14 aplicaciones que tienen en su celular. Yo solo tengo 3, o sea, 3, 4. Ellos literal tienen muchísimos. Entonces, quisiera que entendamos que el nivel de estas pantallas es bien alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrarnos en medio de este ciclo. Tengo un exceso de cortisol, estoy estresada, preocupada, afanada. He puesto estas palabras para que de por sí, ojalá, nos activen cierta relación con muchas cosas que Dios nos dice.
sobre el estrés, sobre la preocupación, sobre el afanarse. Entonces, desde ahí nomás sabemos que Dios nos podría guiar y ayudar en el inicio de este ciclo. Pero está bien, por ejemplo, yo quiero llevar mi vida a mi manera o no lo estoy escuchando, no estoy recurriendo a Dios, estoy ignorándolo. Ok, tengo un exceso de cortisol en mi vida, voy a buscar alivio. El alivio instantáneo que yo voy a encontrar, como dijo la señora explicando acá, esto va a ser demasiado rápido, automático. Yo voy a encontrar mi sosiego de manera instantánea y eso el humano lo busca demasiado. ¿Dónde lo voy a encontrar? En las pantallas. Estas pantallas que me van a producir, ¿alguien se acuerda? La segunda hormona que me producía la pantalla. Dopamina. Exacto, dopamina. Y la dopamina, ¿qué dijo la señora? Tiene su punto altísimo. Ok, me la pasé genial y me viene el bajón. En el bajón recuerdo todo lo malo, cortisol de nuevo. Y ahí estamos en ¿qué? En lo que vamos a llamar una adicción. Más claro, imposible, hermanas. Así que justamente esta parte informativa comienza con algo que es para nosotras. ¿Ok? La idea era hablar de los niños, y ciertamente, pero entendamos que si vamos a hacer algo para con ellos, esto de lo que vamos a hablar nos compete también a nosotras. Estamos ahí dentro. Podemos y probablemente estemos ahí dentro, que es en la adicción a las pantallas. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte? ¿5? 4. Camila, o sea, es como un que le llaman un ciclo. No, sí, Claro. no. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Estamos tristes, angustiados ¿Qué? por el cortisol. Ajá. Y nos vamos a la pantalla que nos da algo de placer y ahí vuelta sale el exceso de dopamina y así. Ajá, exacto, el exceso de dopamina, y al momento de bajar yo voy a necesitar de nuevo más dopamina, pues, porque es lo que dice la señora, o sea, explica que es la hormona de la adicción. Mi cerebro quiere más dopamina. Y por cierto, supongamos, ya vamos a imaginar esto y lo voy a explicar un poco el audio que voy a poner a continuación. Si yo quiero un vasito de dopamina, después mi cuerpo me va a pedir, con el tiempo me va a pedir una botella, y luego un galón, y luego así hasta seguir creciendo. Por eso es la hormona de la adicción, porque cada vez mi cuerpo me va a pedir más. Entonces, pasemos a la segunda parte. Si no, no sé si hay otra pregunta. Gracias, Jessica. Ya. Ahora sí, ¿qué va a pasar si nosotros estamos en medio de este ciclo? Ahora no, ni siquiera tenemos que imaginar. Ahora les voy a compartir la información de lo que hacen las pantallas con los cerebros de los niños. Y es lo que les estaba contando, es una nueva droga. En francés pude escuchar un reportaje que se llamaba la heroína digital. Entonces, heroína, por favor, entiéndase la droga. Heroína, porque no un héroe en femenino. Heroína de la droga. Y que va a ser digital, obviamente. Para este momento, o para este pedazo de información, la misma pregunta primero. ¿Quién es la persona que nos está hablando? ¿Okay? ¿O a quién vamos a estar escuchando, por favor? Una vez más, es la única pregunta. ¿Quién es? Todo lo que pueden escuchar de su profesión, quizá. Y también su nacionalidad, porque su acento también va a ser muy obvio. Por favor. Un ratito más. Educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile y máster en educación de la Universidad de Harvard, miembro de la comunidad Sin Pantalla, que hoy día nos viene a decir, ustedes papás tienen que hacer un cambio con los chiquititos, es el momento. Carolina, para partir. Este video y este audio va a ser muy difícil, hermanas, pero este acento, ¿de qué país es? O si escucharon Chile, el país, nacionalidad. Chile, Exacto. Chile, hermana. Chile, exacto. Chile. Esta persona que vamos a escuchar es chilena. ¿Alguien escuchó su nombre? Fue lo último que se dijo.
Carolina. Bien, Ginny, sí, Carolina, exacto. Se llama Carolina Pérez y no sé si alguien escuchó quizá todos ¿cómo se dice? Sus títulos. ¿Alguien quizá? Un poco difícil el acento. Educadora de párvulo, que es como el jardín. Sí, bien, Clau. Sí, es educadora, egresada de la Universidad Católica de Chile, máster en educación de la Universidad de Harvard, es miembro de la comunidad Sin Pantallas. Pueden buscar también mucha información de esta señora, también va como, y ahí lo menciona creo, y ahora debe ser más, porque en ese tiempo es de otro año esto, debe ser más ahora. Se la pasa la vida haciendo conferencias sobre el tema, o sea, sabe bastante. También es lo mismo, no lo mismo que la otra, porque no es psiquiatra, pero tiene evidencia científica sobre el tema. Ok, ahora sí, pasemos a lo que les quería decir. Entonces, a ver, vamos a silenciar aquí, disculpen. Si tienen preguntas, por favor, sí pueden activar, pero nos avisan que tienen preguntas. Bien, ¿qué nos va a explicar esta señora? Ok. Y escuchemos a qué es equivalente las pantallas para los niños. Solo esas dos preguntas. ¿Qué nos va a explicar y a qué lo compara? Empecemos. Rankings que corresponde, somos últimos y en los incorrectos somos primero. Entonces, claramente estamos haciendo las cosas mal. Las opciones que tenemos es llorar y quedarnos en nuestro llanterío o decir, ¿sabe qué? Estamos mal, ¿qué hacemos para revertirlo? Y lo importante es saber la evidencia científica, cuál es la biología que está detrás de este secuestro de pantallas de nuestros niños. Nuestros niños hoy día están calladitos, no molestan, no meten ruido, los papás están fascinados, pueden dormir siesta, ¿ya? Cosa que los papás en la historia nunca han podido. Entonces, si un papá y una mamá y un profesor sabe cuál es el efecto de esta tranquilidad aparente en el cerebro de sus hijos, y cuando los doctores, los médicos te dicen que es tanto el placer que equivale a un shot de heroína, tú como mamá y papá lo piensas 3 veces. Y por eso le agradezco la invitación, porque es un tema muy controversial, donde las empresas de la telefonía, de las aplicaciones y de los tablets ganan trillones de dólares a costa del cerebro de nuestros niños. Bien, ¿qué nos va a explicar esta señora? Así de manera general, no lo que hayan podido captar. ¿Nos va a dar su perspectiva? Sí, sobre los daños que ocasiona el cerebro de los niños. Exacto, nos va a compartir toda esa información, no va a ser su perspectiva, no es su opinión, son datos, son pruebas, es evidencia, son evaluaciones, exámenes que van haciendo durante años con miles de niños, miles de cerebros, o sea, es algo que en la realidad está pasando y otros países ya están muy bien enterados al respecto. Entonces, eso es lo que ella viene a exponer. No sé si escucharon a qué es equivalente para un niño el darle una pantalla. No sé si alguien entendió la frase, Es como quizá. darle un shot de heroína. Wow. ¿Qué es un shot? Exacto. ¿Alguien que me puede explicar qué es un shot? Una dosis. Dosis, ya, pero es algo poquito, es... Un shot es una cantidad, no sé, yo digo que es una dosis, ¿no? No sé, que le dan a los niños como para ahí atontarlos con eso. Ajá. Hay una medida exacta de lo que es un shot, pero para tener un poquito más, o sea, la diferencia es que si yo te digo, por ejemplo, no sé, ¿no? A ver, si te digo un vaso de limón, podría pensar quizá que el limón está con agua, pero si yo te digo un shot de limón, va a ser limón puro. No sé si han escuchado en películas o han visto shot de tequila, es tequila puro en un vasito pequeño, en una copita, porque es fuertísimo, pues tiene que ser en una copita y es pura, la tequila pura. Lo mismo, pero de heroína y al niño, o sea, de droga pura y al niño. Ahora, ¿por qué o qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Por qué es equivalente a o sea, tanto? Y es lo que ella comienza a explicar también en otro momento, ¿no? Recuerden que yo estoy pasando pedazos, así que si están interesados en ver el video completo, les voy a compartir en femenino.
aquí vamos a escuchar qué es lo que produce este shot, o sea, por qué es malo, porque quizá alguien dice, pero puede ser poquito, es solamente poquito. Ok, ¿qué es lo que realmente produce este shot de heroína en la cabeza de los niños y cuál es su efecto? ¿Ok? Ese es lo más importante, ¿qué hacen? A todos estos cambios que estamos teniendo hoy día como sociedad. Carolina, si le pudiésemos explicar a nuestros lectores qué es lo que le pasa al cerebro propiamente tal de un niño que está expuesto permanentemente a una pantalla. Ya, un niño cuando está jugando a la pelota siente placer, ¿ya? Y ese placer es un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ya? Que es en gotitas. Ya cuando un niño sube un cerro, lee un libro, su cerebro secreta gotitas de dopamina y eso está bien. Nosotros vinimos a este mundo a disfrutar nuestra vida y este placer nos hace repetir las mismas acciones. Por lo tanto, si yo siento placer al leer, quiero leer más. Y como leo más, me hago mejor. ¿Ya? La dopamina es clave en el aprendizaje, en la motivación, porque siento placer al hacer las cosas que me gustan. Cuando un niño está frente a una pantalla interactiva, apretando botones, dando likes, matando zombies, etcétera, etcétera, el nivel de dopamina que secreta el cerebro es equivalente a un shot de heroína. Por eso el niño queda viciado y no quiere soltarlo, porque es demasiado el placer. El problema es que este umbral de placer va pidiendo cada vez más placer. ¿Ya? Entonces después esta mamá que estuvo tranquila por 3 horas mientras el niño jugaba a Fortnite, después le dice, no, en realidad vamos a la plaza, el niño no siente placer porque es una competencia desleal. Un juego de taca-taca hace que el niño secrete, libere gotitas de dopamina versus un smartphone con juegos de video que es un chorro de dopamina equivalente a un shot de heroína. Un profesor entretenido hace que el niño libere gotitas de dopamina versus el teléfono smartphone. Entonces, esto es una competencia desleal. Nosotros y nuestras actividades normales que hacen a nuestros niños felices e inteligentes no pueden competir bajo ninguna norma con el shot de heroína. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Esto es medicina. Los circuitos de placer que los doctores los han medido es equivalente. Es equivalente a este shot de droga. Entonces, ningún papá y ninguna mamá que sabe esta evidencia científica le va a dar droga a su hijo para viajar al sur o le va a dar este shot de heroína para que vaya al colegio y navegue en sus redes sociales. Hay que entender que el cerebro de nuestros niños es un cerebro inmaduro y no es capaz de autorregularse ni autoorganizarse. Necesita la ayuda cariñosa, pero la ayuda presente de nosotros los padres y profesores. Ahora, ¿alguna pregunta, hermanas? Preguntas, porque nada más claro, la verdad. En otra ocasión, la señora, en lugar de decir shot de heroína, va a decir es un chorro de dopamina. Entonces, tiene sentido a la comparación que ella hace, ¿no? Jugar con la pelota, jugar con mi primo, jugar con mi mamá, con mi papá, son gotitas, pero cojo mi Nintendo, cojo mi computadora para jugar mi videojuego, cojo mi smartphone para ver Facebook y lo que va a pasar es que me van a abrir el caño y va a salir pero un chorro tremendo de dopamina al cerebro. Entonces, ¿quién va a querer gotitas cuando tengo la posibilidad de un chorro? Y mucho menos en niños, pues que no es que van a pensar, oh, el chorro me hace daño, no voy a cogerlo. Ni siquiera nosotras somos capaces de autorregularnos a ese nivel, creo. O al menos yo no. Justo como estoy cada vez un poco, o sea, con más tiempo sola, me doy cuenta que estoy cogiendo mucho más el celular. Y me apena porque sé todo esto y aún así me estoy dando cuenta que estoy cogiendo más el aparato. Entonces, imagínense un niño que lo único que quiere es divertirse. Preguntas sobre esto, hermanas, porque con esto termina la parte de información. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Hemos entendido bien? Sí. Cami, tú hiciste una anotación de que esto es diferente a la televisión, ¿no? Y lo último también se refiere tan solo a cuando tienes interacción con la pantalla. Es en la televisión, según lo que empieza a explicar después, esta señora, que la última parte voy a compartirla más de manera oral, ¿ya? Para poder apurar el tiempo y que mi mamita también pueda conversar. Pero pasa, Claudia, que con el televisor, la neurona se pone en pausa. Sí, estoy bien. Sí, se pone en pausa.
listo, nada más, se duerme, es como si nos durmiésemos, como si nos pusiesen así tontos frente al aparato. Ese es el televisor, es la televisión. Pero, por ejemplo, YouTube, que te pasa video tras video, que no hay una pausa, que mientras tú estás viendo aparece una notificación arribita, que te sale el comentario al lado, toda esa interacción que hay, ya no es igual que el televisor, que igual hacía daño, pero tan solo se dormían. El exceso de dopamina lo que va a hacer es matar neuronas. Producen, o sea, perdónenme, y no es la idea, pero literalmente el cerebro se va a hacer un cerebro tonto. O sea, ya no va a crear, no va a poder crear, ya no puede. O sea, ya no tiene neuronas para, o sea, y uno dice que cuando vuelve a hacer las cosas puede ser, ¿no? Y está bien, no he podido hacer eso, no he podido ver esa parte. O sea, más del tema de que se puedan generar más neuronas, pero el niño se va a desarrollar, lo más que va a desarrollar su cerebro es entre los 9 meses, según menciona esta chica, 9 meses, 9 años o un poco más, o sea, no, simplemente una idea, y ahí se le está dando pantalla a ese cerebro. Entonces, literal, esa es la diferencia, Claudia, con el televisor, que igual está mal, pero en el televisor al menos le estás poniendo pausa a su cerebro, o sea, pausa a su neurona. Con el chorro de dopamina le estás matando. Y en pantallas es todo eso. Es incluso, por ejemplo, estos jueguitos para aprender inglés, supuestamente, o colores, por si acaso, es lo mismo. Está siendo igualito a como cuando nosotras vemos Pinterest o vemos Facebook o Instagram. Para el niño está haciendo exactamente lo mismo. O sea, el mismo efecto le está sucediendo en su cerebro. No sé ¿Y si los canales de streaming también sería lo mismo que una televisión? ¿O que no sabía con exactitud, Clau? Lo que he podido ver en algunas veces te decía de las notificaciones que salen a la vez. O sea, eso sí he podido ver en reportaje, que hacían la diferencia con lo de antes, que había el corte comercial, que es como que escena tras escena, que ahora, que ahora lo que se presenta en pantalla son varias cosas a la vez. Eso es lo que puedo ver. Más así o con seguridad, Clau, no te podría decir. Les invitaría a investigar al respecto. Pero, por ejemplo, el hecho de que el niño está viendo, pero ¡pum! Como te digo, aparece la notificación de ve al otro video, ¿no? En la televisión te da tiempo de ir a orinar. Claro, en la televisión te da tiempo de ir a orinar, dice mi mamá, ¿no? Claro. Era el corte comercial. Sí, y eso también, de que no hay pausa, o sea, no hay un momento en que te digo, ya, chao, o sea, ya se terminó esto, y ya no hay, porque te aparece el otro video, que ya quiere comenzar también. Pero, como te digo, Clau, igual no te podría decir así con exactitud, ¿no? Podríamos buscar igual. ¿Más preguntas, quizá? Cami, yo, Gracias. Sí. ¿será por eso también que cuando vemos tele, o una película, o no sé, una noticiero, uno se queda dormido y te aburres? En cambio, o sea, si estás en alguna red, jamás te vas a quedar dormido, porque estás siempre, ahí estás recontratento, pero te sientes a ver la tele, no sé, cualquier cosa y te duermes, o una película y te duermes, ¿no? O Yo sea, creo que a no. todos nos ha pasado que estábamos a punto de dormir, pero cogemos el celular y se encendió nuestro cerebro como si no hubiese querido dormir. Y es tan, el tiempo se pasa tan rápido ahí que estuviste, no sé, 2 horas y dices, uy, ¿qué hora es? Y se pasó el tiempo en un ratito, ni cuenta te diste. Sí. Y incluso dense cuenta, algunas aplicaciones desaparecen la parte del reloj en el celu. Hay unas que se mantienen y hay otras que no. Y es lo caso, pues, porque te hacen perder la noción del tiempo. Y uno no se da cuenta y ha pasado 3 horas. Bien, incluso esta chica menciona más adelante que la dopamina es muy importante, o sea, la hormona en sí, ¿ok? No el exceso, la hormona en sí es muy importante para la motivación, para las ganas de descubrir algo. Y yo no sé ustedes, pero al menos yo que trabajo con niños, y esto es en una academia simplemente, niños de 13, 14 años, y están cansados de la vida. Su nivel de pereza y de motivación sinceramente está bajísima. Y les pregunto cuánto tiempo paran en el celular y paran bastante.
Entonces ahí no sé, me pareció súper interesante descubrir eso, porque entonces entiendo por qué ahora a un niño se le dice, vamos al parque, y no quieren. O sea, qué pereza. Cuando antes un niño hubiese muerto por ir al parque. A los jóvenes se les dice, oye, hay que ir a hacer esto, ay no. O sea, es súper raro, ¿no? Antes nos llegaba a los 17, ahora está llegando a los 13, no sé qué va a pasar a los niños que ya están así, cuando lleguen a los 20 años, no sé qué va a hacer de su vida, pero está siendo muy feo lo que están produciendo las pantallas. Bien, entonces lo último que ya no les podría compartir en audio, pero es algo que la señora mencionaba, ¿qué debemos hacer entonces si ya están metidos en esto? Si ya le dimos el aparato a nuestros hijos, si yo ya estoy metida en eso, si el niño ya me pide la pantalla porque ya se la di antes. Y algo que mencionó la señora primero es autoexaminarnos. Disculpe que no les pueda pasar el audio, pero les pasaré el link, lo pueden ver ahí, que es el hecho de preguntarnos cada uno de nosotros cuánto tiempo estamos en la pantalla, si realmente es por trabajo o porque estoy viendo Instagram y Facebook o TikTok o lo que sea. O sea, si estoy cogiendo la pantalla no por necesidad, no porque quiero la calculadora, sino porque estoy viendo cualquier otra cosa. Entonces, primero eso de vernos a nosotros mismos, porque es lo que menciona la señora, como hay un dicho, creo, que el niño va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Entonces, como papá, si yo te veo pegado al celular, yo también voy a esperar el momento en que pueda estar pegada al celular, porque estoy viéndolo. Entonces, es lo mismo. Luego le preguntan qué podemos hacer si ya el niño está con este apego a la pantalla. La señora explica que de 6 hasta los 6, 8 años, tú le quitas completamente la pantalla y el niño se va a defender solo. O sea, va a empezar a crear juegos, va a estar normal. ¿Ok? De 9 a 12 o 13, así, necesitas quitarle la pantalla y ser como un coach, como un motivador para el niño. O sea, vamos a jugar a la playa, vamos a hacer esto, vamos a lo otro, necesito hacerlo que viva de nuevo, ¿ok? Porque él solo no lo va a hacer. Tú le quitas la pantalla y lo único que va a hacer es, me muero de aburrimiento, por favor, sálvenme. Listo. Entonces, uno tiene que estar al lado ahí para sacarlo a todos lados, hacer un montón de actividades de niños de entre 9 a 13 que han estado con la pantalla todo el tiempo. Y para más de 13, sí, ahí menciona la señora que varios necesitan de ayuda psiquiátrica. O sea, profesional entendería, ¿no? Que necesitan, si se decide sacar la pantalla, porque ya entendimos qué es lo que produce en sus cerebros, se va a necesitar ayuda profesional. Entonces, es lo que menciona la señora, entre muchas otras cosas muy, muy valiosas, ojalá lo puedan ver en algún momento. Y sí, eso vendría a ser todo entonces, hermana, si no me equivoco, en esta parte informativa. No sé si tienen aún más preguntas. Cami, yo, solo para ver si me quedó claro, o sea, entre los daños que hablaba, que le hace al cerebro de un niño, es que mata las neuronas, ¿cierto? Sí. El exceso, porque unas gotitas, y es más, entiendo que la dopamina es una neurona necesaria para el cuerpo, pero en cantidades apropiadas, ¿verdad? Exacto. Ya, Pero, en adultos también hace lo mismo, también mata claro, neuronas, o sea, nos va a hacer daño. en niños y en adultos, Claro. causa el mismo efecto. Y te haría una repregunta, no, quizás no a ti, Jessica, sino a cualquiera de las que estaba escuchando. El exceso de dopamina, a ver, o sea, ¿tengo que tener un exceso de pantalla para tener un exceso de dopamina? ¿O es solamente un momentito que yo coja a jugar, ¿no? Quiero jugar y ya me produce ese exceso de dopamina. ¿Qué han entendido ustedes? ¿Necesito estar 3 horas con mi celular o 1 hora es suficiente? No, 1 hora ya es suficiente, porque si hablaba claro, si hablaba que por ejemplo, si en redes ve algo que les agrada, que nos hace sentir feliz, entonces como que ya da chispazos de dopamina y si estamos 1 hora como que ya vamos acumulando, entiendo. ¿Así? Exacto. Ajá, eso.
O sea, entendamos que no es, le voy a dar menos entonces a mi hijo, es lo que le pregunta, eso era lo último, disculpen que va a mencionar y lo verán en el video. La señora le dice, entonces, ¿cuánto le podemos? Porque de la noche a la mañana no le podemos quitar, ¿no? Le dice la entrevistadora y le dice, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cuánto tiempito? ¿Cuánto mínimo, no? Y la señora le dice lo mínimo que quieras darle marihuana a tu hijo. O sea, estás haciendo eso, ¿no? Y es cierto, le estás dando drogas. Y le dice, claro, lo mínimo de marihuana que quieras darle, y le dice, o cuándo entregar la pantalla al niño, ¿a qué edad? Y le dice, a la edad que tú estés tranquila de que vea pornografía, porque los videojuegos, videos, o sea, por todos lados ya hay algo pornográfico y lamentablemente es lo que también menciona la señora y es algo que incluso yo me he quedado demasiado como que, wow, esto en serio está como si fuera nada. El nivel de lo normalizado que se ha hecho algo pornográfico es increíble. O sea, el nivel está altísimo. Sinceramente, hermanos, yo creo que ven ustedes una serie o algo de estos tiempos y se queda como que, ¿qué estoy viendo? La violencia, o sea, es muy grande. Entonces, la señora dice eso, ¿no? O sea, el nivel, el momento en que tú estés tranquila, que tu hijo vea pornografía, dale una pantalla. O sea, es más grande de lo que creo que hemos estado Ya entendiendo. no hay edad ni tiempo, ¿verdad? Ya no, es Exacto. malo. Técnicamente, ¿no? Ya, una vez más, hermanas, decisiones ya toma cada una, ¿no? Pero en lo que la ciencia diría o lo que la ciencia explica está ahí puesto, ¿no? Cami, yo creo que, y me he dado cuenta hace mucho tiempo, que una de las formas, una de las tantas, pero creo que es una de las más, es con las que más está atacando ahorita el diablo, es con eso. O sea, imagínate, desde bebitos, y hay niños que desesperados están por celular, y hasta no hay un límite de edad, o sea, todos estamos en eso. Y cada vez es más fuerte, y cada vez hay más cosas, y cada vez va a salir más y más. O sea, está atacando por ahí de una forma increíble, ¿no? Y cada vez estamos cayendo más. Exacto. Y no es la palabra, no debería decirla, pero cada vez nos estamos idiotizando más con las redes, porque es Sí, algo nos y desde que amanece hasta la madrugada, o sea, no es que tienes un horario, ¿no? O sea, es así, desde que amanece a veces ni siquiera vemos otras cosas y vemos el celular. Lamentablemente y tristemente es así. y es bueno saber, o sea, lo que tú dices, ¿no? Vivimos eso, pero quizá no estamos conscientes de lo que está produciendo en nuestro cuerpo, o sea, en nuestro ser. Y esto va a afectar incluso espiritualmente, porque el niño ya no va a ser capaz de leer y a eso va la señora. El leer te produce gotitas. ¿Para qué yo voy a coger un libro si puedo coger mi celular? O sea, de verdad, ¿en qué momento me va a llamar coger mi Biblia para mi cerebro? O sea, a modo de mi organismo. No voy a ni siquiera querer acercarme porque mi cerebro no produce nada en el momento en que yo cojo a leer un texto. O sea, no, nada, nada. Porque ya le estoy embriagando por otros lados, ¿no? Bien, Aún, muchas gracias. Sí. y bueno, yo sí trabajo con niños y bastante con niños con necesidades especiales y muchos por la misma facilidad de las pantallas ya no saben escribir. O sea, le dictan a las pantallas que escribir y no, literal, no saben leer, no saben escribir. Solamente es como que lo que la pantalla le puede leer o lo que uno puede decirle a la pantalla escribir. Qué fuerte. Gracias, Gaby. Exacto. De eso, o sea, sinceramente es que me impactó mucho los reportajes que llegué a ver porque la profundidad de las consecuencias de esto es muy grande, es muy grande. Y gracias, Gaby, porque incluso tú lo estás viviendo. O sea, a mí no me ha pasado ese nivel, me pasan simplemente adolescentes desmotivados, eso sí tengo, pero al nivel de ver que alguien no pueda o no sepa cómo, sí, a mí me chocaría muchísimo. Y miren lo que está pasando, ¿no? Incluso en mis sesiones yo les hago a mis niños leer, y es un
es muy difícil. Ellos no entienden por qué necesitan hacerlo y hay aplicaciones que puedes como que poner, ¿no?, la cámara de tu equipo y te lo lee, ¿no? Entonces ellos están entendiendo que ya no hay necesidad de aprender a leer o eso. Y entonces como que es una pelea a veces cuando estoy en sesiones con mis niños y estoy como que tienes que leer y no quieren porque ¿para qué? ¿No? Si ya lo puede hacer eso, o sea, ¿por qué yo lo haría si ya lo puede hacer la aplicación? E incluso algo que menciona esta señora como es chilena y estaban ocurriendo huracanes, creo, por Chile y dijo, van a haber más. Ahí menciona, nuestros niños deberían ser capaces de crear la tecnología para defendernos de estos huracanes, ¿no? O de manejar ello. Y dijo, las mentes de nuestros niños no van a poder, o sea, de lo que estaba en ese tiempo Chile, ¿no? Y debe seguir o no sé. Pero dijo, no son capaces ya de crear, ya no, tu cerebro ya no te sirve, ya no te funciona. Somos máquinas, nos estamos convirtiendo en máquinas. Y ya, y eso les conviene a los más grandes, a las empresas más grandes. Bien. Si hay más. Sí. Lo increíble es que las personas que han creado Facebook, todas estas aplicaciones, toda esta tecnología, ninguno de sus hijos consume esta tecnología. Sí. Eso es increíble. O sea, ningún hijo tiene celular y nosotros le damos apenas nacen, ¿no? Entonces, como que también hay que pensar un poquito, porque ellos no les dan. E incluso en entrevistas, o sea, libremente. Ellos ¿no? mismos dicen, ¿no? Exacto. No les doy un celular a mi hijo. O sea, tiene 13, 14 años, mi hijo no sabe lo que es un celular. Entonces, de ahí nomás ya sí, los se ve lo mal, creadores. como que hace la droga, ¿no? No consumen ellos la droga. Y justamente en eso de la droga, ahí lo van a ver, la chica dice, los narcotraficantes deben estar haciéndose, pero, o sea, lo que se les viene, ¿no? Porque cada vez pides más, necesitas más droga. Y las drogas también que se están creando están cada vez más feas. Denle una chequeada también si desean. Lamentablemente utilizarán internet, pero al menos por un fin más interesante, que es investiguen las nuevas drogas que existen y están fuertísimas también, con efectos que uno se quedaría también muy impactado. Bien, entonces, pasemos a la entrevista con mi madre. Y si hay más preguntas o algo, no lo sé, hermanas, nos avisan si ponemos pausas, si nos detenemos con la cuestión. ¿Ok? Por favor. Ok. Bien. Entonces, como es una entrevista, voy a dejar de compartir la PPT. Y pasamos aquí a mi madre. Hemos visto lo que está sucediendo ahorita, que está siendo demasiado real. Entonces, ok, o sea, traemos una información que es, no le voy a dar la pantalla a mi hijo. O quizá, no sé, menos, o no sé, ya es su decisión. Pero entiendo que darle una pantalla es matar su cerebro. E incluso en nosotros, ¿no? Ya, pero ¿qué hago con mi hijo que se empieza a aburrir? Porque al menos los más chiquitos, si se empieza a aburrir uno se aloca, que ojalá entendiésemos que eso no es malo, pero bueno. Supongamos que quiero saber cómo ayudar entonces a mi niño que no se aburra demasiado. La primera pregunta es sobre eso, y le pregunto a mi mamá, ¿qué solías hacer o qué solía pasar cuando tú o tus hermanos se aburrían? ¿Hacían algo tus papás? ¿Ustedes lo manejaban? ¿Qué pasaba cuando tú eras niña y te aburrías? Bueno, la mayor parte del tiempo nosotros hemos sido criados, los 3 hermanos, por empleados. Y mi papi y mi mami trabajaban todo el tiempo. Pero era el jugar, ¿no? El salir a la calle, estar con los amigos, el hacer travesuras en la casa. No había mucha tecnología antes y creo que eso era lo que nos obligaba a salir a la calle a jugar hasta la tarde, ¿no? Hasta noche, que ellos llegaban y nos hacían entrar a gritos, ¿no? Entonces, creo que no nos daba tiempo de aburrirnos, y si nos aburríamos, ya entrábamos a la casa, entre nosotros conversábamos o cogíamos para leer algo,
o ya de frente a bañarnos a dormir, ¿no? Lo que no se puede hacer en este momento, porque no se puede salir a jugar porque nos matan, nos roban y todo. Ya ha cambiado la realidad. Claro. Y sí, llovía, por ejemplo, porque era Cajamarca. Sí, nos sentábamos, por ejemplo, a contar cuentos, o nos poníamos a jugar yaces en la mesa, porque no había que, ¿no? Escuchar música en la radio, ver la lluvia por la ventana, salir a jugar en la lluvia cuando caía el granizo, todas esas cosas, ¿no? Que tal vez ahora ya los chicos eso no lo aprecian. Exacto, ya no les es divertido y, o sea, acá quisiéramos darles como opciones, o sea, que se den cuenta, que nos demos cuenta, porque algunas veces sentimos que sin el celular ya no se podría vivir, o los niños sin el Nintendo, sin el videojuego ya no, entonces, ¿qué haría? ¿Cómo me divertiría? Sí existen maneras, solo que las hemos dejado de lado, ¿no? Pero sí quisiera preguntarte, mamá, ¿qué hacía por ejemplo, en eventos? Porque algunas veces puede confundirse un poco con disciplina, ¿no? O sea, en la casa ya, bueno, entendería que ustedes se las arreglaban. Pero, por ejemplo, si iban a la reunión de la mamá, o sea, si la mamá, cuando tu mamá te llevaba, por ejemplo, o en la iglesia incluso, ¿qué pasaba si se aburrían? Porque ahí suelen darle la pantalla ahora. Y no está Claro. bueno. O sea, lo que era la crianza antes es la disciplina, pues, ¿no? Saber comportarse. Era que nos decían, vamos a ir a tal sitio, te tienes que comportar porque se enoja la tía o se enoja el otro. Cuando había eventos era todos los chicos se reúnen y se van a jugar, ¿no? Almuerzan en la otra mesa, todos los jóvenes, todos los chicos, los primos, separados de los adultos, ¿no? Entonces era, ustedes vayan a jugar mientras los adultos conversan. En la iglesia era respeta porque estás en la casa de Dios. Entonces era como que siéntate, no grites porque estás en la casa de Dios y se respeta. Entonces era como que nos enseñaban al menos en mi caso hablo a mis hermanos, mira que se respeta los lugares a donde íbamos. Y en qué lugar era diversión, jugar, gritar, y en qué sitios yo me tenía que quedar callada, no meterme cuando un adulto habla, yo no podía opinar. Yo pienso que todo eso tiene sí un límite, porque tampoco es que ya tú te calles y no hables, pero también hay que saber, porque ahora los niños los callan a los adultos, los niños hablan de más porque están en las conversaciones de los adultos, entonces es como que no es necesario, ¿no? O sea, a mí me parece que siempre se tiene que separar lo que son los niños con los adultos, para que no se confunda eso, ¿no? Bueno, esa es la crianza que a mí me han dado. Y lo que me acuerdo que me contabas mucho es que previamente te explicaban, ¿no? O sea, antes del momento al que se va a enfrentar, explicarte qué va a pasar y cómo uno se tiene que comportar, ¿no? Claro, o sea, eso era lo que hacían, porque mayormente antes era el de que el hijo educado, ¿no? Lo que ahora ha cambiado es que déjalos que sean libres y hagan lo que quieran, porque así se expresa el niño, pero siempre al niño tiene que ponerle límites, porque el niño malinterpreta el haz lo que quieras. O sea, está bien, puedes experimentar, pero hay que ponerle límites a los niños, ¿no? Y no porque es niño, déjalo. No. El niño desde que nace, desde ese momento se lo educa. Se lo educa para dormir, para comer, van a decir, pero se educa hasta para llorar. Entonces es como que desde ahí arranca todo, ¿no? Es bastante. Y aparte hay algunas cosas que van cambiando con lo que se descubre, ¿no? Y por eso igual, o sea, siendo muy explícitas con lo que dijimos al principio, la idea es coger esta información y discernirla en el Señor. Claro. O sea, acá, una vez más, no es que, la hermana dijo esto, yo lo voy a hacer, o eso dijo la tal psiquiatra, lo voy a hacer. No, pues, o sea, la idea es ir al Señor en ello. Pero a mí, bueno, al menos a mí me gusta mucho ver la diferencia en las educaciones que se están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso, y me parece muy interesante, cómo fueron sus papás con mi mamá, no necesariamente mi mamá repitió eso con nosotras. Entonces, madre, ahora en tu etapa de madre, ¿cómo hiciste con mi papá para tener, o sea, para entretener a 3 niñas que se llevaban solo 2 años
y por ejemplo en la casa tú estabas sola y hacías todas las cosas sola con 3 niñas. ¿Qué Claro, hacías? o sea, yo tuve la bendición de que cuando ellas eran muy pequeñitas, me ayudó mi familia a criarlas en Cajamarca. Entonces era que las tías jugaban con ellas, mi mamá y todo, pero cuando ya eran, Camila nace de 7 meses, mi mami fallece y yo ya me tengo que venir acá a Trujillo porque ya allí no trabajaba acá. Entonces cuando yo vengo acá, me encuentro un mundo abismalmente diferente al de Cajamarca. Entonces me vi sola con mis 3 hijas y mi esposo. Entonces, ¿cómo crío a 3, no? Entonces, es conversar. Gino, mi esposo, me ayudó muchísimo y era como que yo no, sinceramente yo no tenía tiempo para sentarme a ver televisión. Entonces mis hijas no veían televisión. Tenían en su corral jugando o jugando por el piso, no sé, pintando, haciendo algo a mi lado en la cocina. Si yo planchaba, estaban en el dormitorio. Y el ratito que yo tenía tiempo, veía yo televisión con ellas, pero yo orientando. O sea, diciendo, eso es mentira. Eso no es así. Eso no se hace con el amigo, no se hace con la amiga, no, o sea, pero las 4, ahí. Y yo eso tengo que agradecerle mucho a Dios que me permitió el estar todo el tiempo con ellas. Entonces, hubo un momento en que hubo una oportunidad que yo pude trabajar y mi esposo me dijo que no, que prefería pagarme él para yo cuidar a mis hijas porque no había nadie mejor. Yo no era perfecta, no lo soy, él tampoco me consideraba una persona perfecta, pero creo que al lado de un hijo, una mamá, es lo mejor que puede pasar. Y entendemos que es, lo sabes que mamá no tuvo la bendición de poder hacer eso y no siempre se va a tener, o sea, no todas las personas quizá cuentan con no sé, la solvencia económica, por ejemplo, como para estar todo el día con los niños. Sin embargo, sí haríamos un llamado, creo, a verlo en el Señor realmente, a que nos preguntemos si nuestras necesidades ya están cubiertas por el Señor y preguntarnos si realmente estaremos buscando trabajar para los lujos o realmente para necesidades. O sea, preguntarnos realmente por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y entender un poco las consecuencias de nuestras decisiones, porque ciertamente, ¿no? O sea, creo que no va a haber nadie mejor en lo que son niños, incluso bebés, niños, más adelante quizá adolescentes ya en el Señor ver hasta qué punto también el que una madre pueda estar presente y los padres incluso ambos. Claro, eso no quiere decir, por ejemplo, que no nos preocupe el futuro de nuestros hijos o que no querramos cosas buenas, no, pero que eso no nos desgaste. No me gusta mucho ponerme de ejemplo, no me agrada, pero cuando yo vine a vivir acá, no tenía muebles, tenía una mesa, esas blancas que ponen en los deportes, y todavía nos regalaron sillas regaladas de plástico. Y me acuerdo mucho cuando le decía yo a mi esposo, no, pero debemos comprar unos muebles. ¿Para qué? Me decía, ¿no? Cómprate unos cojines. Si te vienen a visitar, que se sienten en los cojines, porque para eso hay. O sea, no hay esa necesidad me decía, de endeudarnos para tener, porque el endeudarme no va a permitir que estar con ustedes. No me va a permitir venir porque tengo que buscarme 2 trabajos para poder pagar tus muebles. Entonces, es como que también uno tiene que entender. Yo entendía, también eso tengo que agradecer a Dios que soy una persona también muy que él me decía algo y bueno, ya pues entendía, ¿no? Entonces, ver qué es lo que es necesario, lo más importante, o sea, priorizar las cosas. Y creo que él me hizo entender a mí que lo primero era la estabilidad emocional de las bebés, ¿no? De mis hijas. Por eso es que cuando él fallece, a mí lo único que me interesaba era la estabilidad emocional de ellas, ni siquiera el enterrarlo. O sea, era estar con ellas en un momento tan difícil.
Entonces es como que hay que ver qué cosas son primero y qué nos desgasta, en qué nos preocupamos, porque sinceramente no sabemos si mañana amanece. Yo vivo con eso, no sé si mañana amanece. Entonces, sí me preocupa un poco, pero no de acá a 2 años que va a pasar, no lo sé. No lo sé. Entonces es algo como buscar, o sea, técnicamente es buscar en el Señor, o sea, ¿quién mejor que Dios que nos podría enseñar sobre qué es realmente importante? O sea, manejar nuestras prioridades, que Él los maneje, sería increíble, pues, o sea, que Dios nos ayude a realmente entender qué es una prioridad mucho mejor, ¿no? Yo quería hacer hincapié, madre, en preguntarte qué hacían con 3 niñas nuevamente en un restaurante o en el cine. ¿Cómo manejaban a esas 3 niñas? No, y era cargar con una mochila, ¿no? Cargar con una mochila llena de cosas. Por ejemplo, íbamos a un restaurante, las sentábamos y hojas y colores. Y él se encargaba de pinten, dibujen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Por ejemplo, una se podía aburrir y decir, no, esto ya viene la comida, tranquilízate, que ya. O, por ejemplo, si había un parque, salía él a que corran hasta que yo esperaba con Camila, que era muy bebita, o algo, ¿no? Entonces, era eso, o sea, llevar algo para que se distraigan. La iglesia era igual, o sea, vamos a ir a la iglesia, se tienen que quedar callados, no hablar, y si hablan o preguntan en voz baja, despacio, en mi oreja. Entonces, era como que hay que decirles antes, ¿no? De que a dónde vamos y cómo preguntar, cómo se... Y yo, o sea, cuando un niño dice mamá, es escucharlo, o sea, mamá y la oreja, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué? Para que el niño no grite, porque eso es mamá, 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 mírame, no, 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 eso es, dejen, y qué es lo que necesitas, qué quieres, y esa persona va a crecer sin necesidad de gritar ni de llamar la atención de nadie. Personalmente recuerdo mucho cuando nos decían en la iglesia, y ya estábamos un poco más grandes, pero nos aburríamos, cuando asistíamos a otra iglesia, me acuerdo. Y recuerdo muy bien que mi mamá nos dijo, o sea, nos decía bastante, era porque queríamos salir, o sea, salir y regresar, ¿no? Como que me quiero sentar un ratito y luego volver a salir. Y nos decía, nos cogía y nos decía, o sales o te quedas. Entonces era como que, ok, decidir, ¿no? Y era decidir realmente. ¿Me quedo acá o me voy allá? Y como mis hermanas eran muy grandes, más grandes, perdón, me acuerdo que era yo pensar, ¿no? O sea, me voy con mis hermanas que se quieren ir o me quedo con mi mamá acá. Entonces era como que, ok, me voy. Y era saber que si te vas, ya no ibas a regresar hasta el término, o sea, hasta que ella saliera. Que en ese caso igual, bueno, una vez más, ¿no? Ya lo manejan ustedes, ya, son sus decisiones. Pero como experiencia, contarle que me acuerdo de eso también, o lo que dice mi mamá, ¿no? Que nos explicaban cómo hablar, era hablar bajito y ellos se acercaban a nosotros a escucharnos. Entonces era como que si quería decir algo, primero llamaba y ahí recién te podía decir. Cami, sí. Tengo una pregunta, ¿puedo hacer ahorita o luego? Sí, pregúntame. Para Indira, yo escuché recientemente a una señora que decía que ella tenía 3 hijas chiquitas, ¿no? Y le decían, ¿cómo puedes tú con 3? Si yo con 1 me muero. Entonces ella decía, no, no es así, o sea, tener 3 hijas es mucho más fácil porque entre ellas se distraen, entre ellas juegan, entre ellas se pelean. Entonces, si yo tuviera solamente una hija, tengo que estar ahí para ella, con ella jugar, con ella hacer cosas, ¿no? Pero como tengo mis 3 hijas, entre ellas se distraen y ellas hacen todas sus cosas, yo solamente las veo. ¿Es verdad eso o no? Sí. Sí, sí, es verdad, y también es la diferencia de edad, ¿no? Pero también es la idea que cuando tú tienes 3 hijos, es enseñarles a que convivan, a que sean amigos, porque hay chicos que entre ellos también se pelean, se dejan de hablar, se ofenden. Entonces, no es esa la idea, sino es enseñarle a tu hijo a que respete a tu otro. Entonces, entre ellos, respetarse.
¿no? Que falta el respeto, que pasó acá, que no tienes por qué gritar, que lo cogió, espérate un ratito, ¿no? Que respeten cosas que son para ellos muy importantes, sí, porque cada uno tiene cosas muy importantes, pero el resto no, o sea, puedes coger juguetes, puedes coger cosas, o sea, ¿por qué no puede cogerlo si es tu hermana, es tu hermano? Y respeta, ¿no? Respeta espacios, momentos, cosas. Eso es bonito y se lleva muy bien desde pequeñitos, ¿no? Hacerlos amigos, pero respetuosos. ¿Sí? Y perdón, Nao, al toque, porque justo lo que decía, o sea, también Ginny, desde el otro ángulo, o sea, desde niña que me acuerdo, nos enseñaba mucho que, por ejemplo, me acuerdo mucho que estábamos diciéndonos con Jimena, porque nosotros siempre hemos compartido un cuarto, al menos yo, o sea, yo siempre he compartido cuarto con Jimena, y en un momento siempre había el problema de que yo dejaba mis cosas en su espacio, o sea, en sus cosas, en su cama, en su cómoda, yo dejaba mis cosas. Entonces ella empezaba como la pelea, pues, ¿no? Y me acuerdo demasiado que o mi papá o mi mamá pasaban, que en ese caso sería más mi mamá, supongo, no lo sé, no sé bien, pero siempre había la misma frase, discutan, no peleen. Solo decían eso, discutan, no peleen. ¿Y qué era? Que era como que ya cálmate y a ver, solucionen el problema, ¿no? O sea, ok, ya pusiste la cosa en la cama de Jimena, está mal, puedes, o sea, pide disculpas y vean qué se hace entonces. Me acuerdo mucho que con Jimena dijimos, bueno, esto es tu mitad y esto es mi mitad. Se puede en estas zonas, ¿no? Pero me acuerdo muchísimo de esa frase que nos decían, discutan, pero no peleen. Son los respetos, pues. Sí. No, creo que no. Hola, ¿me escuchan? Sí, no, sí. No sé si le hago la pregunta a mi tía, pero me cuestionaba porque he visto mucha gente o muchas personas que el niño llora, hace su berrinche y lo primero que le dan es un teléfono. Y he visto cómo se autorregula el niño tan fácil, o sea, es increíble el nivel de control que tiene este aparato sobre el niño. Entonces, ¿cómo haría mi tía con, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá mucho me decía que yo era muy caprichosa, o sea, por ejemplo, quería un helado y le decía, quiero el helado, quiero, y si no me lo daba, me ponía a llorar y hacía que mi hermano también llore, que también quiera. Entonces, eran dos niños llorando en la calle, mi mamá sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, tía, no sé cómo tú has hecho con tres niñas en el caso de que hagan berrinche, ¿no? Porque justo ese tema de poder autorregular un niño cuando está desbordándose emocionalmente, creo que es muy importante, que incluso impacta más adelante en cómo tú te autorregulas, ¿no? Y cómo incluso las pantallas tienen este efecto en ti cuando ya eres adulto, ¿no? Claro, o sea, a ver. Mis hijas no, no llegaron a hacer berrinches porque no se les permitió. Mi esposo decía algo, no dejes que llegue o no dejes que lleguen a contestarte, no dejes que lleguen a ser malcriadas, no dejes que lleguen a ser irrespetuosos, o sea, no permitas que llegue porque cuando ya llegaron, qué difícil que es retroceder. Cuando un niño hace un berrinche, es bajar hasta su mirada, no desde arriba, porque el niño cuando tú le gritas desde arriba o le hablas, él siente mucho miedo y eres un gigante. Entonces, al tú querer corregir ese berrinche es bajar, porque el berrinche no se da a los 13 años, el berrinche se da cuando son pequeñitos. Tú bajas, te sientas y lo miras a la cara, mirándole a los ojos, y lo coges y le dices, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quiero el helado? Si sigues gritando, no va a haber nada. Pero tú ya le estás hablando como a un grande, porque los niños entienden. El niño es como un animal, te percibe tu miedo, percibe tu voz, percibe la falta de conexión con los padres en la autoridad. Si el papá dijo, déjalo, ya perdiste porque te quitó autoridad. En nosotros los dos teníamos autoridad. Si yo decía algo, él acompañaba eso. Él decía algo, yo también lo acompañaba. Entonces, la idea es eso. Entonces, si tú coges a tu hijo y le hablas,
como grandes, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero esto? Mira, vamos a hacer esto. Yo tengo que comprar en la esquina unos cuadernos, algo, y cuando regresamos yo te voy a comprar, ¿sí? Entonces al niño tú tienes que hacerle entender que lo que él tiene que hacer es obedecerte, tú no que le obedezcas. Entonces, desde muy pequeño, si uno se lo acostumbra a hacer eso, el niño va a entender. Ellas salíamos y decían, mamá, mira, que quiero, que no sé qué. Y yo regresaba y le decía, ¿qué es lo que quieres? Ah, que mire esa muñeca, qué bonito. Si hay tiempo podemos regresar. Ya, y la vamos a ver. Sí, la volvemos a ver. Vamos y vamos. Pero lo tienes que hacer. O sea, no prometan nunca algo que no lo van a hacer. Porque desde ahí el niño aprende que no tienes palabra. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Yo y ellas han crecido con eso. O sea, para nosotros la palabra es muy, muy fuerte. O sea, es mucha responsabilidad para nosotros decir sí o decir no. Para que el niño crezca con eso, sabiendo de que por qué pido las cosas, para qué las pido y de qué manera las pido. ¿Y si no le puedes dar? No Cambia. sé si se escuchó mi pregunta. Cami Si no me se le dice puede que dar. si no lo puede dar, cámbiale. O sea, al niño se le cambia. Si ese rato me pide una bicicleta, voy a vender mi alma para dar la bicicleta. No. Pero cámbienle el juego. Dile, no tengo para la bicicleta, pero mira, este juguete es más bonito, mira la pelotita de plástico, podemos jugar mañana, y se le cambia la visión. Lo que pasa con ahora Naomi es que el celular nos facilita el dejarnos tranquilas. Ahora es mucho yo. Está gritando. Quiero conversar con mi amiga, cállate y deja. Entonces, ya no hay esa conexión madre-hijo, sino quiero que me dejes en paz. La verdad y sinceramente es que cuando uno quiere tener hijos, también tiene que saber la responsabilidad que se le viene. Yo sinceramente les digo, jamás pensé en tener hijos. Yo nunca quise tener hijos. Pero cuando a mí me llegaron, y me llegaron 3, porque no lo sé, o sea, por irresponsabilidad, porque Diosito, no lo sé, ¿no? O a mi esposo le encantaba tener familia, no lo sé, pero es una irresponsabilidad horrible. Pero ya tenía yo eso. O sea, tengo 3 criaturas que han venido, yo tengo que comportarme a la altura. Se me pudo pasar la mano en muchas cosas, obvio que sí, ¿no? No tenía Dios en mi vida y se me pasaron algunas cosas de la mano, ¿no? Pero es eso, o sea, hay que siempre pensar en el niño, ponernos en su lugar del niño, en qué es lo que está sintiendo, en qué es lo que puede sentir, para que no haga esas cosas, esos enojos, ¿no? Entonces, ahora también en esto que estoy escuchando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando éramos más chicas nosotras, el castigo era, dejas de ver televisión. No nos dejaban ver televisión, ya. Y solo nos sentábamos y llorábamos y nadie decía nada. Ahora le quitan el celular al hijo y tienen un agresivo en potencia. Tira las cosas, puede hasta insultar, sale tirando la puerta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas benditas pantallitas? Es que los están haciendo adictivos y unos drogadictos. O sea, un drogadicto se comporta así, quítale la droga y te pega. No, Sí, tía, justo también quería añadir algo que es el tema de, o sea, claro, en el caso que yo te dije es si no me dan un helado, ¿no? Pero en el caso de que el niño se ve afectado en el sentido de que alguien le hizo daño o se peleó con su hermana y se siente triste, ¿no? Y está llorando. Entonces creo que también es bueno identificar qué le pasa, o sea, identificar sus emociones y hacerle saber al niño, porque un niño de 4, 3 o 5 años no sabe qué es estar triste o qué es estar enojado, ¿no? Y por qué surgen estas emociones, ¿no? Entonces, tal vez como lograr identificar esas emociones y hacérselas saber por qué está pasando eso, ¿no? Y Claro, acompañarlo en su llanto, ¿no? O en claro, este berrinche hasta que es pase. en conversar, Naomi, mucho. Claro. Mi hija Alejandra tenía 5 años
porque él te lleva 5, ¿verdad? 4. Murió mi mami, o sea, su abuela, que tanto lo quería en la casa en Cajamarca, ¿no? Y ella vino y me vio llorando. Entonces me dice, mami, ¿qué ha pasado? Entonces le dije, acaba de morir tu abuelita. Me dice, ¿morir? Le digo, sí. Cuando uno se muere, ya tú nunca más la vuelves a ver, pero sí te vas a acordar de ella. Ah, y como yo lloraba, me dice, ¿yo también tengo que llorar? Y le digo, bueno, no sé qué sientes. Si te da pena saber que ya nunca más la vas a ver a tu abuelita, llora, y si no, no, porque no es malo que no llores. ¿Entiendes? Entonces me abrazó, la abracé y no lloró, amiga, solo me miraba, ¿no? Entonces explícale, porque yo no le puedo decir, no, tu abuelita se fue a un viaje y ya regresa. O sea, ya se murió. Explícale lo que es la muerte en ese momento. Entonces, es hablarle. El niño entiende. Todo el mundo dice, no entiende. Entienden perfectamente. Sí, yo sí sé, he experimentado con ellas que sí entienden perfectamente. Solo que hay que hablarles desde el principio. No, ya pues ahorita hay que corregir, ¿no? Pero cuando ya están chicos se les habla, no se les grita, se les habla, se les da indicaciones, no gritando y autoridad pues de los padres, ¿no? Gracias. Ya son 6:04, así que supongo que debemos detenernos, aunque Jessica vi que alzó su mano, pero no sé, hermanas, supongo que nos vamos a detener y como bien dijo Claudia, para una segunda parte quizá. Sí, muchas gracias, hermanas Camila y Jimena, por compartir el tema de hoy, que ha sido muy interesante y creo que nos ha dejado con muchas... Hermana, no es Jimena, es mi mamá. Ay, perdón. Creo que no, voy a parar la grabación